Bueno, como les venía diciendo, vamos a iniciar la tercera sesión o la tercera semana. Unos temas que corresponden a negociación y venta para poder ir culminando y cerrando el módulo de venta y negociación. Vamos a iniciar hoy con el tema de ética en las ventas. Las éticas en las ventas lo que busca es ser uno de los elementos más importantes para tenerse en cuenta respecto a la relación. Un momento. Paola, estás presentando inconveniente, ¿verdad? Se te está desconectando. Bueno, sigo. La ética en las ventas lo que busca son las relaciones entre los clientes y los vendedores, por lo tanto es necesario conocer de qué se trata y para que nuestro cliente o para que nuestros procesos no fallen. Los beneficios de la ética son los empleados de las empresas se hacen más responsables por sus actos, las conductas de los administradores de negocios honestas, contribuye en la interacción y los resultados entre el comprador y el vendedor sean positivos, existe una cadena de resguardo sobre la información confidencial de la empresa, el espacio de trabajo y el clima organizacional es armonioso y justo para todos, el trabajo en equipo pasa a ser mejor valorado. Los principios de la ética son ser honesto, hay que cumplir las promesas. Cuando los vendedores ofrecen un producto o un servicio es necesario cumplir con nuestra palabra, la integridad de una herramienta necesaria. Y cuando hablamos con integridad nos referimos a ser coherentes y consecuentes con lo que decimos. También tenemos ser leales, abaratar los costos, esmerarse en la atención al cliente, mostrar respeto, entre otros. Pero en sí, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca este proceso en la ética de las ventas? Es que cuando ustedes vayan a desarrollar eh, o a vender un producto o un servicio, deben ser leales. O sea, no pueden exagerar en las características del producto o del servicio si no va a cumplir con las expectativas del cliente, porque eso lo que va a generar es que los clientes se retiren y en que los clientes no estén a gusto con los procesos. Paola, vas a hacer tu exposición de una vez. No, señora, sigue explicando, yo ahorita la hago. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca esta ética en las ventas? Eso, que ustedes, hay muchos procesos en que la ética no se da. ¿En cuáles? Cuando el vendedor te dice o te ofrece un producto X y el producto no cumple con las expectativas que tú inicialmente tenías requeridas. De pronto el cliente te dice que la calidad del producto es 100% y vamos a ver que la calidad del producto es un 70%, porque obviamente él necesita generar la venta. Pero no podemos incurrir en esos errores de no tener ética en el momento de la negociación. Debemos ser responsables con los productos y servicios que vendamos. Si no los conocemos, si no damos fe de eso, no podemos generar o hacer ventas que quizás no vayan a resultar o a estar vayan a terminar en buenos términos. Porque cuando no tenemos ética en las ventas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y es que las empresas empiezan a perder credibilidad en sus procesos, en sus productos, y la gente se le empieza a retirar. Por lo tanto, obviamente, van a generar pérdidas dentro de su empresa. Otro tema que vamos a dar hoy es habilidades de la de negociación. Son unos pequeños temitas que nosotros vamos a ver en general, que hace parte de la tercera clase. Normalmente estos temas los hacen los alumnos que hacen parte
de la virtualidad. Pero como no hay tantos, pues entonces yo voy a hacer todo el proceso de las exposiciones que corresponden a los estudiantes de manera rápida y pero concreta para que ustedes les vayan quedando claros esos temas. Entonces, el otro que vamos a ver son las habilidades de la negociación. ¿Qué quiere decir esto? Tú, para ir a negociar con X empresa que hace parte de tus clientes, debes tener una actitud negociadora, debes tener unas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que corresponden a lo que tú debes tener como vendedor, como negociador? Esas habilidades son autoconocimiento, entonces nos hace referencia a que nosotros debemos conocernos, debemos tener todas esas características claras para poder generar esa negociación, conocer nuestras fortalezas y conocer nuestras debilidades, porque esto lo que me va a permitir es que yo pueda optimizar toda esa interacción con mi cliente por mi autoconocimiento. El segundo es la autogestión. Entonces, tengo que tener también habilidades de autogestión, que yo pueda proporcionar las diferentes herramientas para poder gestionar lo que yo necesito para poder generar esa negociación. Entonces, si necesito herramientas tecnológicas, pero debo gestionarla yo, o sea, debo tener una autogestión, que eso lo que me va a permitir es llegar y ser capaz de llegar a el cliente y comprometerlo en la negociación que nosotros tenemos. Otra habilidad que debemos tener los negociadores es la empatía. ¿Qué es la empatía? Se trata de las habilidades de negociación más básicas que nos permiten comprometer a la otra parte y estimular los acuerdos que se beneficien a ambos. Entonces, esta empatía es yo tener ese carisma, esa sensibilidad para poder concretar esos negocios, para poder, por decirlo así, enamorar a ese cliente con la empatía que yo pueda generarle en la venta o en la negociación que yo estoy haciendo. Una escucha activa es la otra habilidad. ¿En qué radica esa escucha activa? Lo que busca es que ustedes puedan atender al cliente, que lo escuchen, que escuchen sus necesidades, porque a partir de ahí a ustedes se les va a generar esa esas actividades que deben hacer para poder reactivar o para poder negociar o cerrar un negocio o una venta. Entonces tenemos que estar pendientes de todas esas actitudes que puede tener el cliente, y eso se compone de las interacción no verbal, de lo que habla, de cómo dice, de cómo actúa. Todo eso es tener la escucha activa, saber mirar el componente general de ese cliente para ahí poder tomar unas posturas y poder ofrecerle el servicio o el producto que quiere. La quinta habilidad es la asertividad. Lo que busca la asertividad es que ustedes puedan llegar a negociar, que sean precisos en el momento de poder ofrecer esos productos o servicios, tener unas posturas adecuadas, no ser agresivo. Bueno, la asertividad lo que busca es realmente encontrar ese producto, perdón, realmente encontrar ese cliente y saberle llegar. La sexta habilidad es la capacidad argumentativa y persuasiva. Tener el suficiente manejo de los productos o servicios que ofrezco para poder argumentar lo que el cliente quiere. Argumentar no significa pelear, argumentar es ustedes mostrarle con hechos que el producto o el servicio que ustedes están vendiendo es eficaz y es eficiente. Y ser persuasivo cuando el cliente de pronto es un cliente agresivo, cuando es un cliente de pronto molesto, es un cliente de pronto distraído. Entonces hay que saberlo persuadir para poder llegar y concretar esa venta. La séptima habilidad es el respeto. Debemos tener, para poder tener la habilidad del respeto, necesitamos interactuar, tener interacción humana, saber valorar, mirar todos los puntos de vista, los pros y los contras, para poder reaccionar con respeto ante esas negociaciones o ventas que se tienen dentro de una negociación. La octava habilidad es la franqueza y la autenticidad.
ser franco, lo que yo les decía ahorita, que hace parte también de la ética, ser franco con nuestros clientes, ofrecerles el servicio o el producto que realmente nosotros estamos vendiendo, no exagerar, no decir o no promocionar una calidad que de pronto no tiene. Sin hablar mal, claro, del producto, debemos ser simplemente concretos y basarnos en lo que ofrece el servicio del producto, pero con franqueza. El noveno, tener paciencia. Obviamente para poder negociar debemos tener paciencia, evaluar todas las estrategias, mirar las ventajas y las desventajas, no ser de pronto impulsivo, antes por el contrario debemos tomar nuestro tiempo y dejárselo tomar a nuestro cliente para poder generar o para que se puedan generar esas negociaciones. La 10, la concentración, la concreción. Bueno, esta nos dejar las cosas, no dejar las cosas en el aire, se nos dificulta de gran medida comprender a qué acuerdo se está llegando exactamente. Es mejor concretar. Entonces, la habilidad es concretar. Lo que busca aquí es simplemente llegar al hecho de la compra de ese producto, de ese servicio. Una vez se hayan pactado todos los términos, una vez se haya visto los pros y los contras, una vez se haya establecido los límites, ahí se hace la concretación del negocio. Confianza, que es la otra, otra habilidad en la confianza. Lo que buscamos es que realmente esta negociación pueda proponerse, se pueda valorar y pueda entrar dentro de las probabilidades del éxito. Una vez nosotros generemos confianza con ese cliente, una vez nosotros le generemos esa empatía, una vez nosotros le generemos ese valor agregado que nosotros tenemos para poder vender. Bueno, y ahí otro temita que también hace parte de la tercera lección serían los tipos de clientes. Es importante que ustedes conozcan los tipos de clientes porque a partir de ahí se nos va a generar toda esta trazabilidad que debemos hacer para poder vender o para poder negociar. Entonces, los tipos de cliente básicamente se llaman cliente aquellas personas que solicitan un bien o un servicio a cambio de un pago. Entonces, una vez ustedes tengan la capacidad adquisitiva para poder comprar un producto o cualquier cliente para poder comprarlo, entonces debemos empezar hacer una interacción, pero con el conocimiento de esos clientes que se pueden presentar. Un buen vendedor debe conocer a la perfección los tipos de clientes que existen y sus características en el profesionalismo de las ventas. No debe realizar nunca una presentación hasta que no haya cualificado meticulosamente a la persona que se dirige. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahí? Cuando estamos en ese proceso de negociación y venta, ustedes ya deben tener un análisis de ese cliente que les está generando a ustedes o que les va a comprar. En las clases pasadas yo les decía, ustedes tienen que examinar y una vez que el cliente entre a su espacio físico, o sea, es decir, a donde tienes la empresa, ya ustedes por su gesto, por lo que habla, por lo que dice, por cómo se comporta, ustedes saben que va necesitando y tienen que aprender o tienen que tener ese grado de psicología donde ustedes están analizando ese cliente. ¿Y cómo lo deben analizar? Primero deben conocer los tipos de clientes. O sea, si ustedes no conocen el tipo de cliente, seguramente se les dificulta llegar a un proceso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de clientes? Está el aburrido, está el amargado, está el dudoso, está el amistoso, está el egoísta, está el acelerado, está el cliente electrónico. Cada uno de ellos tiene unas características. ¿Y cuáles son esas características? Por lo menos, el autosuficiente son aquellas personas que creen conocer todas las respuestas, son auténticos, son fan de las discusiones. Ese autosuficiente es el que cree, y muchas veces el 100% es así, el que cree saber de ese producto, de ese servicio. Entonces, cuando la persona o el cliente que se me acerca es autosuficiente, simplemente yo no debo entrar en riñas o discusiones de hacerlo creer algo diferente. ¿Qué debo hacer yo? Si él es autosuficiente y conoce el producto, pues sencillamente yo voy directo al grano y le muestro o le doy el producto que él está requiriendo. O sea, ahí con ese autosuficiente no podemos explorar
los diferentes productos que tenemos. Por ejemplo, voy a vender un celular y él está buscando el Samsung S10 Plus. Entonces, si él es autosuficiente, si ese es el tipo de personalidad del autosuficiente, es decir, ya él averiguó las características de ese producto, ya sabe cómo funciona, ya sabe qué tiene, no voy a entrar a ofrecerle el iPhone 11 o 12 porque ya él conoce de esos productos. Entonces, simplemente yo me limito a darle el producto que él está requiriendo para poder concretar esa venta. Pero si yo empiezo a mostrarle diferentes productos, como él se cree saber más que el vendedor, entonces va a entrar en controversia y seguramente no va a terminar comprando ningún producto. Entonces, por eso, una vez nosotros conozcamos esas personalidades de los diferentes clientes, debemos saber qué estrategias elaborar y cómo tratar a ese cliente. El distraído. Los comerciales se encuentran a menudo con un tipo de cliente que parecen ausentes y que vayan por el establecimiento como si no supieran qué están haciendo por ahí. Entonces, ese distraído a veces no tiene como concreto cuál es el producto que va a vender, ni qué es lo que va a hacer, ni qué es lo que requiere. Entonces, para ello, nosotros debemos iniciar todo ese... Aquí, deme permiso, vamos, te vas a vestir, Por favor, coloquen en silencio los... Listo, seguimos. Entonces tenemos esos diferentes tipos de clientes. Tenemos el indeciso, el cliente informado. Ese informado también tiene conocimiento general del producto. Tenemos el impulsivo, tenemos el discutidor, tenemos el indeciso, bueno, el silencioso, el confundido, el cliente negociador. Y para cada uno de esos clientes, nosotros debemos tener una estrategia de cómo saber llegar. En el libro de Vendedor de Perros, ustedes pueden ahí mirar los tipos de clientes que se dan y cómo el vendedor persuade y lleva o consigue la negociación de un producto con cada tipo de cliente que conoce. El reservado es poco comunicativo y lo obliga a adivinar lo que está pensando. O sea, no te da mucha información. El amistoso quiere tomar la charla contigo como pasatiempo y suele desviar el tema. Entonces, ese que es amistoso y de pronto se va por la amistad, entonces ustedes tienen que ir concretando e ir cerrando de una vez la negociación. No podemos distraernos de realmente cuál es nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Llegar a vender el producto o el servicio. El tímido se preocupa y hasta cierto se obsesiona con el riesgo de cometer un error porque de pronto no está enterado del 100%. Entonces, a ese tipo de cliente nosotros le damos una información más precisa y le damos opciones para que pueda acceder. El gruñón es el antipático y que espera que le tengas miedo. El terco, una vez que reafirmó algo, no lo rectifica, ni aunque se le demuestre lo contrario. Tenemos el acelerado, el que habla tanto, con tanta energía que podría contagiarse, ¿sí? Y trata de comprar rápido lo que requiere. Entonces, ese tipo de personas aceleradas, de tipo de clientes, también hay que buscarle los productos o servicios que requiere. El oportunista, el deshonesto y avaro siempre va a querer sacar la ventaja de la mayor habilidad. Entonces, cada uno de esos procesos, de esos clientes les va a permitir conocer a esos clientes. Una vez tú conozcas los clientes, te va a permitir llegar a las diferentes a las diferentes ventas o negociaciones que tú requieres dentro de tu organización. Si tú no conoces al cliente, si tú no sabes llegarle a ese cliente, difícilmente vas a poder concretar esas negociaciones o esas ventas. Otro tema aquí que hace parte de esta tercera lección viene siendo las ventas multinivel. ¿Qué quiere decir esas ventas multinivel? Ustedes, en esas ventas de multinivel, multinivel, lo que nos quiere decir es que hay varias formas de cómo nosotros generar ingresos para nuestra empresa. Entonces, si la empresa de nosotras tiene un sistema
de multinivel quiere decir que aquí hay varios beneficiados ganando ingresos de este producto o servicio. Entonces, el sistema de ventas de multinivel es un sistema utilizado por algunas empresas para vender sus productos directamente a los consumidores utilizando una red de distribución constituida por profesionales independientes. La venta directa consiste en ir directamente a los clientes potenciales y vendedores. Y la creación de redes de distribución se trata de invitar a otras personas a participar en el negocio de multinivel. Tenemos unas características de este negocio de multinivel y son las relaciones de empresa con sus representantes, límites de ingresos, no tiene límites de ingresos, no, la inversión es baja, sistema de trabajo. ¿Cuáles son los ejemplos de la empresa multinivel? Tenemos Omnilife, tenemos Herbalife, tenemos Mary Kay. Los beneficios de las ventas de multinivel es que no hay límites, es decir, tú puedes vender todo lo que requieras, puedes apostar por una marcha global, es decir, que tanto Colombia como otros países puedan conocer ese producto. No hay que hacer mucha inversión, simplemente tú haces la primera compra y a partir de ahí empiezas a generar ganancias. No tienes un jefe directo, no hay horarios de trabajo, te conviertes en ser tú el propio empresario. Y también tiene esto una desventaja y exige un alto grado de motivación porque obviamente tú tienes que buscar una red de distribución donde vender esos productos, motivar constantemente a esas personas para que puedan vender ese producto, para que tú puedas generar ganancias, que esas personas incluyan a otras para que se pueda generar todo ese evento eh, de poder tener las de poder tener la motivación y poder tener ese número de personas que yo necesito en esa empresa, en ese negocio de multinivel para poder generar más ganancias. Recuerde que el multinivel gana, entre más personas tú incluyes en esa red de distribución, más ganancia vas a tener. Entonces está el primero que te incluyó, vamos a suponer que es el gerente que hizo de ahí tú te metiste, tu hermana se metió y tu mamá se metió. Fueron 3 que están debajo de ese gerente. Luego debajo de ustedes 3 están otras 10 personas que ustedes consiguieron, cada una consiguió. Y debajo de esas 10 hay unas 20. Entonces todas esas personas van vendiendo y ustedes van generando ganancias. Ganan ellos, ganan los de segundo nivel, ganan los de tercer nivel, gana el gerente. Pero entonces para eso hay que tener motivación, para que ustedes puedan estar constantemente motivando a todas esas personas que generen ventas. No hay una segmentación del mercado, es decir, ustedes van a buscar todos esos clientes que generen ese tipo de ganancias para su... ¿Cuál es la diferencia entre las empresas de multinivel y las empresas pues, de un solo nivel? Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, las empresas de multinivel son aquellas, pues ya como se lo había dicho, que requiere de una red de distribución. Y las de un solo nivel es simplemente un gerente que vende un producto, un servicio y hay 1000 compradores que requieren de este producto. ¿Sí? Y ahí solamente hay un solo ganador. ¿Quién es el ganador? El dueño de la empresa. Ahí no hay varios ganadores. Entonces, lo que les llevo a este tema es para que ustedes conozcan los diferentes tipos de ventas que hay. ¿Sí? Podemos generar y de ganancias que hay. En las ventas de multinivel, pues tenemos varios que generan ganancias y obviamente varios que tienen un margen también de ganancia. En las ventas de un solo nivel, solamente hay un solo ganador, que es el dueño de la organización o de la empresa. Listo. Ese es otro temita. ¿Qué otro tema hace parte de aquí otro tema que tenemos y hace parte de la tercera lección es prospección de venta. La prospección de venta lo que busca es la búsqueda de información que permite focalizar esfuerzos comerciales a un público determinado para identificar las personas con capacidad de comprar un producto o un servicio. También significa identificar los clientes potenciales calificados. Entonces, los objetivos de la prospección es desarrollar una base de datos
de posibles clientes y luego comunicarse sistemáticamente con ellos con la esperanza de convertirlos en clientes. ¿Qué es la prospección de venta? Es esa pequeña información que tú tienes de cliente y lo que haces es tomar esa pequeña información y que te sirva para poder generar unas estrategias y esa pequeña información de esos clientes te sirva para elaborar o más bien para crear estrategias que te permitan que esos clientes o que esa prospección, es decir, de ese proyecto de cliente que tú tengas se convierta en verdaderamente tu cliente, en convertirlo realmente en tu cliente, que te genere una ganancia de tu empresa. La prospección es básicamente eso, mirar cuáles son esos posibles clientes. O sea, ustedes se convierten en roedores, en mirar cuál es la presa que ustedes van a encontrar y a conseguir. Entonces, en la prospección, ustedes simplemente tienen una pequeña información y eso es, esa pequeña base de datos les sirve para ustedes convertir unos clientes en clientes potenciales. ¿Qué más nos dice la prospección de venta? Que hay unos elementos que nos ayudan a tomar esas decisiones, la necesidad o el deseo, la capacidad de compra, la autoridad o el empoderamiento para comprar. Y los tipos de prospección de clientes son prospección de clientes fríos, no es más que la búsqueda inicial de clientes potenciales a través de distintos medios, es decir, tratar de convencer a unas personas para que adquieran un producto o un servicio. Ese cliente frío es cuando nosotros vamos por la calle y queremos ofrecerle un producto o un servicio a una persona y esta persona no tiene ni idea de ese producto. Entonces ese es un cliente en frío. Tienes tú que elaborar diferentes estrategias para poder convencerlo, porque no es igual cuando el cliente ya está caliente, es decir, cuando el cliente ya conoce de ese producto, a tú tomar o coger ese cliente frío donde ni siquiera tiene un conocimiento del producto o servicio. Entonces existen diferentes prospección de cliente, el cliente frío y el cliente caliente. El cliente caliente, a diferencia de la prospección del cliente frío, es un tipo que ya está seguro de que tu cliente tiene un interés de compra. Muchos de estos clientes ya han tenido un contacto con el vendedor o la empresa, o en una feria comercial, por ejemplo, a través de un referido, entonces lo único que necesitas es ponerle el sello final, ya conoce el producto, ya lo ha buscado, le apareció en publicidad, lo ha visto, se lo ha visto a alguien, ese es el cliente en caliente, el que ya tiene conocimiento como tal del producto o servicio. Entonces ustedes lo que hacen es ponerle el sello final, es decir, concretar esa venta. Entonces hay esas dos proporciones de venta, la fría y la caliente. Entonces, la fría tienen que hacer más esfuerzo, tienen que esforzarse, tienen que elaborar estrategias diferentes. Y tenemos también acá otro tema que hace parte de la tercera lección y es el dominio de actitud corporal. Este dominio de actitud corporal es supremamente importante porque ustedes para poder cerrar esas ventas o esas negociaciones tienen que aprender a hablar, tienen que aprender a informar, tienen que aprender a que las personas o los clientes entiendan su lenguaje tanto corporal como no verbal. ¿En qué se basa esto? Hay muchos vendedores comerciales o sea, que no tienen esa facilidad de expresarse, ni mucho menos de atraer esos clientes. ¿Por qué? Porque no tienen el manejo de sus manos, no tienen el manejo de sus gestos, hacen visible este tipo de comportamientos que para el cliente quizás es incómodo. Entonces, si de pronto ustedes están vendiendo un producto o un servicio y están sentados y están moviendo el pie porque tienen de pronto un tic, tienen nervio, en fin, eso desconcentra al cliente y les va a permitir, no les va a permitir a ustedes cerrar esa negociación. O de pronto cuando ustedes expresan algo con sus gestos en la cara, de pronto ponen mala cara, de pronto voltean la mirada, de pronto alzan la ceja, eso también no les va a permitir a ustedes que cierren ese negocio porque están reflejando unas actitudes negativas hacia el cliente. Lo mismo ustedes también tienen que aprender a diferenciar cómo todas esas características que los clientes se les puede presentar. ¿De qué manera? Cuando ustedes, esperen un momentico, yo les comparto aquí que me di cuenta que no estaba compartiendo.
Bueno, entonces, acá tenemos, bueno, el apretón de manos también debe hacer énfasis ustedes cuando de pronto estén cerrando una negociación o una venta. También tenemos que tener las señales de alarma, que son todo esto es lo que yo les decía, que hace parte de pronto de esos gestos no ver, la comunicación no verbal que ustedes pueden, y ustedes se pueden dar cuenta cuando la persona de pronto, ustedes están ofreciendo un servicio o un producto y la persona de pronto se distrae o pone mala cara, ya ustedes deben ir mirando que ese cliente no va a comprar ese producto. Entonces deben buscar estrategias y herramientas para poder llegarle a ese cliente como tal. No dejar que se distraiga, realmente ofrecerle productos que lo vayan a convencer, de pronto promociones o algo que nuevamente vuelva a atraer a ese cliente. Los movimientos de los ojos, como les decía, de las cejas, todo esto es una interpretación que nosotros debemos tener. Al igual que la imagen corporal que ustedes tengan, la imagen, su presencia, cómo van vestidos, y la imagen corporal y los movimientos corporales, perdón, que es, o ese dominio corporal que ustedes deben tener, la actitud, cuando ustedes hablan, cuando ustedes mueven los brazos, cuando ustedes están, o sea, cuando ustedes se apropian del conocimiento, pero eso solamente lo hace cuando ustedes tienen el 100% del conocimiento del producto o servicio que ofrecen. Si ustedes no tienen el conocimiento total de ese producto o servicio, les va a pasar que ellos no van a poder, ustedes no van a poder concretar esas ventas, porque obviamente el cliente se los va a llevar por delante, porque les van a hacer preguntas y ustedes no van a saber responder, porque el cliente va a querer tener otro tipo de criterio y ustedes no van a poder saber argumentar. Entonces, y eso les va a ir permitiendo que se vayan colocando nerviosos, que no tengan realmente un punto pues de concentración para poder llegar a ese cliente. Entonces, es importante que ustedes tengan un dominio de actitud corporal, que ustedes sepan moverse, que no les entre la caminadera, que no les entre de pronto el movimiento de pies, que no les entre de pronto esas articulaciones o gestos en la cara. Todo esto es un proceso que es el que nos va a permitir a nosotros, dentro de las empresas, poder concretar esa venta, poder concretar ese negocio. Listo, ya con eso terminamos lo que hace parte de los diferentes temas que vimos en la tercera lección. Como les decía, les dije desde un principio, estos temas era exposición de ustedes los estudiantes de manera presencial. Los que están virtuales y no, como son pocos los virtuales, pues no alcanzó para darle temas a todos, entonces por eso yo hice la exposición de de los temas que no había alcanzado a repartir porque no hay tantos estudiantes virtuales. Y la idea es que los que no asistieron presencial y los que están virtuales debían exponer hoy. Ya la semana pasada expusieron uno. Pero con esto vamos terminando y culminando la tercera lección. En la cuarta lección o en la cuarta semana queda un tema pendiente, que eso lo hago en menos de 15 minuticos, y queda el ejercicio de que los virtuales deben hacer una venta o un drama de una venta. ¿Qué les recomiendo? Que si ustedes saben quiénes son los virtuales, puedan escoger entre el vendedor y el cliente. Ese es el examen final. ¿Qué van a hacer en el examen final? Uno debe hacer de vendedor y otro de cliente. Entonces, en el caso de que aquí apenas hay dos personas, Daniela y Luis, si ustedes tienen esta modalidad de manera virtual, entre ustedes dos pueden hacer el examen final. Uno lo hace de vendedor y el otro lo hace de cliente. ¿Qué va a hacer el vendedor? Va a buscar los productos que va a vender, y estos productos deben tener las dimensiones del producto. ¿Cuáles son las dimensiones del producto? La que vimos en la segunda semana, es decir, que ese producto debe tener varias presentaciones, la grande, la pequeña, la más pequeña, todo el tema que dimos en la presentación, en la dimensión del producto, debe contenerlo el producto que vas a vender. Adicional, debes buscar las herramientas de cómo vas a vender tú y hacerle llegar al cliente la información. También debes tener ese dominio
y toda la característica que requieres de ese producto que estás vendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que debes conocer al total ese producto. ¿Y qué debe hacer el cliente? Va a escoger uno de los tipos de cliente que yo mandé al grupo, el antipático, el grosero, el dudoso, cualquiera de esos que no hayan escogido, y debes representar ese cliente. Está en manos del vendedor venderle a ese cliente y está en manos del cliente ponérsela difícil al vendedor. Por eso debes buscar todas las herramientas posibles para poder ser un cliente bien, dependiendo de cuáles cojas, bien difícil o bien sea la característica que tenga ese cliente. Y una vez ustedes escojan ese cliente, hacer el proceso de venta. Entonces, ese día activamos cámaras y las cámaras ustedes deben mostrar los productos, hacer la presentación de ese producto, buscar las características de ese producto y venderle ese producto a ese cliente que te está escuchando. Y el cliente obviamente debe buscar todas las características para poder llegar a comprar ese producto y ponérsela difícil obviamente al vendedor. Entonces, este es el examen final y debe estar muy bien planeado. Por eso les aviso con tiempo para que ustedes puedan encontrarse o hablar uno con el otro. Daniela, ya te doy el espacio. Uno con el otro por medios virtuales y hacer un guión que te permita a ti construir toda una venta. No es que, mire, yo vendo aquí este celular y el cliente te va a decir, listo, yo te lo compro y ya. No, todo el proceso de venta, porque si no haces las veces de eso, entonces las preguntas las voy a generar yo y tú debes estar en capacidad tanto de cliente como respondérmela como de vendedor responderme. Entonces, por eso la idea es que se hablen entre ustedes, armen un guión y puedan hacer todo este proceso de venta o de negociación. ¿Qué van a comprar? ¿Cuánto van a comprar? ¿Cuáles son las características que exige? ¿Cuáles son por qué medio de pago? O sea, todo lo que establece una negociación para que se pueda generar una venta. Cuéntame, Daniel. Señor, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Señor, no, yo presencial sí puedo estar el sábado, lo que pasa es que no asistí a clase, pero yo se lo voy a hacer presencial, no virtual. Bueno, listo. Yo estaba poniendo un ejemplo porque ustedes son los que están aquí, pero Ajá, sí. realmente el mensaje es para los que están viendo la modalidad virtual. Entonces, o sea, con los que no fuimos, entonces, ¿qué nos toca? ¿De vendedor o de cliente? Yo les dije, di una información en clase y fue que te colocaras de acuerdo quién no fue y uno hace de vendedor y otro de cliente para que puedas tener, o en su defecto, si no encuentras con quién hacerlo, haces de vendedor que el cliente va a ver allá. Ah, ok, señor. Y otra preguntita que no entiendo muy bien, usted mandó un trabajo, un plan de venta que no lo tengo muy claro ese. Ese plan de venta está en la lección número 2 y ya yo lo expliqué. Fue en la clase número 2. Yo no sé si asististe o no a la clase, pero también está la clase grabada y ahí puedes identificar el plan de venta. ¿Qué vas a hacer en el plan de venta? Vas a proponer un producto nuevo en el mercado. Cuando digo nuevo es que si vas a proponer champú, las características de ese champú deben ser diferentes a las que ya existen, a las ya existentes. O sea, tú debes crear como tal ese producto. Una vez lo crees, debes hacerle el plan de venta. ¿En qué consiste el plan de venta? Tienes que buscar el mercado a quien le vas a vender, tienes que diseñar unos objetivos de cómo vas a venderlo, tienes que generar unas estrategias, tienes que generar un presupuesto, tienes que generar, o sea, todo lo que contribuye a hacer un plan de venta, que los pasos están también en la lección número 2 que dice plan de venta. Ah, ya. Ok, sí, señor. Está bien. ¿Qué otra pregunta tienen? No, solo era esa. Y pues lo que no expusimos tampoco el sábado pasado. Ahora, Sí, vamos a poner de una vez. Entonces, si tienen la presentación ahí, mándenmela y yo de una vez sí, ya se la voy a mandar, pero es que mi compañera no se conectó, no sé qué le pasó y la estoy llamando y no me bueno, contesta. no, dale tú y responde por lo tuyo. Bueno, sí, señor, claro, ya se lo paso entonces.
Listo, Daniela. Sí, señor, se lo estoy enviando por WhatsApp. Deje que cargue un momentico que está. ¿Ves ahí la presentación? Sí, señor. Listo. Claro. Bueno. ¿Ya? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Vargas, de jornada de la mañana de los sábados. Les vengo a hablar. Mi tema de exposición es cómo negociar un precio con el cliente y cómo capacitar tu equipo de ventas. ¿Cómo negociar un precio con un cliente? Ser empresario de éxito está relacionado extremadamente con conocer y denominar las técnicas de negociación con el cliente más importantes que existen, las cuales ayudan a conseguir un balance perfecto entre los que se espera. Conseguir el que se está dispuesto a dar con el fin de lograr el beneficio empresarial. Sígase. Las técnicas de negociación con el cliente son, pues, hay varias, pero las más importantes son 6. Señor, esa le tocaba poner a mi compañera, pues. Yo también me la sé, pues yo lo puedo explicar también. Sí, claro, dale tú. Bueno. Primero, cuida la preparación. Un momento. Cuida la preparación. La primera técnica en las más importantes tiene que ver con el trabajo previo a la negociación, y es que todo acuerdo exitoso lleva detrás de una importante labor de investigación sobre el cliente y sobre dónde está el negocio. Llegar a tener un emprendimiento claro sobre la otra parte otorgada al negociador. La seguridad hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede ceder. 2. Siéntete cómodo con la oferta inicial. Sobre qué se negocia, es importante contar con una presentación clara que informe las dos partes sobre los datos fundamentales, que pueda tener relevancia en la negociación. Haber estudiado a fondo esta propuesta y dominar el terreno sobre qué se va a pisar ayuda al negociador a sentirse cómodo y hablar como si el acuerdo ya fuera evidente. 3. Dialoga educadamente. Durante la conversación e intercambio de las opiniones sobre las ofertas, inicia, a su vez, debe ser objetivo con las ideas que argumenta al cliente, escuchar y dialogar, manteniendo siempre una actitud educada y respetuosa. Es clave para transmitir seguridad en los argumentos y para llegar a cerrar el acuerdo de manera exitosa. 4. Reconoce las señales. Una de las técnicas de negociación con el cliente más importante tiene que ver con las señales que el cliente va lanzando y que el negociador debe reconocer para dirigir la conversación hacia uno y otro lugar. Así que el negociador debe mantener la calma y la presentación y prestar atención a los guiñidos que harán que la balanza que la balanza se ceda a su oferta. Quinta, cede. El negociador debe
observar sus fortalezas y sus debilidades y debe reconocer también en el cliente con el fin de aprovechar en fondo las señales. Llegando a este punto, una técnica importante es ceder en algún punto de la negociación para hacer ver que el cliente que se tiene la discusión de llegar a un acuerdo favorable para las dos partes. 6, perdón. Cierra el acuerdo. La finalidad de conocer sus técnicas de negociación con el cliente es conseguir un acuerdo, un cierre firme. Convenza a las dos partes aplicadas en las conversaciones. Así que un buen negociador nunca debe abandonar todo. Se puede negociar solo, hay que contar con la iniciativa suficiente y la paciencia necesaria para no decaer. Recuerda actitud respetuosa, reconoce las señales y fortaleza de oferta inicial. El segundo punto, ¿cómo capacitar a tu equipo de venta? Ya un momento. Tienes un negocio. Ya un momento. ¿Cómo capacitar Daniela, a tu equipo de ventas? Sí, señor. explícame así a qué entendiste tú por esa exposición, o sea, es decir, ¿cómo crees tú que se pueden dar las técnicas esas de venta? O sea, a nivel general. Las 6 técnicas. Sí, señor. No, a nivel general tu tema. Explícame a nivel general tu tema. Bueno, señor, de lo que yo entendí del tema, que pues que es el primer punto que es la primera que le expliqué ahorita. ¿Cómo negociar un precio con el cliente? Clientes, sí. Que eso, pues ahí están unos puntos que dan cómo debe uno prepararse, cómo tratar al cliente, cómo llegarle al cliente, cómo saber hablarle al cliente y reconocer, como lo que hablaba usted, reconocer las señales del cliente, que a veces sí, uno le están explicando y como que se siente aburrido, que uno debe reconocer toda esa técnica, porque si uno está mirando que pues hay que pues a buscar otra técnica para saber convencerlo. Porque si uno se va a quedar en la misma ahí que está viendo que él está aburrido, pues creo que no va a conseguir nada. Claro, y adicional a eso también le podemos añadir que para nosotros poder generar un precio como tal de esa venta, nosotros, y mira que lo que tú explicabas ahorita, las diferentes técnicas de ponerle precio, pues están en ceder. Entonces hay que mirar hasta dónde nosotros podemos ceder y cuánto nos va a comprar ese cliente. Si ese cliente nos va a comprar en volumen y eso nos va a representar una buena ganancia, nosotros podemos ceder en el precio, o sea, bajárselo, buscar una economía para ese cliente, para poder negociar y concretar como tal la venta de ese producto o servicio. Sí, claro. Es importante que nosotros conozcamos a nivel general por eso todas las características del producto para nosotros mirar hasta dónde nos podemos bajar en precio, para nosotros poder ceder y para poder negociar, porque básicamente este tema lo que busca es poderle poner precio, generar una venta, pero dependiendo de las técnicas o los procesos de precio, o sea, aquí lo que habla es la negociación de un precio como tal. Y siempre el cliente te va a pedir descuento, siempre te va a pedir rebajas, siempre te va a pedir garantías. Entonces tú tienes que buscar y tener todas esas alternativas para poder brindarle a cada uno los requerimientos sin tú perder, claro está, sin tú perder. Sí, claro, claro. Pero hacerle descuento sin uno perder, igual sostener el precio que sin perder. Y ya termina explicando acá los consejos prácticos para tu equipo de ventas. Bueno, son 10 consejos prácticos del equipo de venta. Primero, entiende las necesidades de tu equipo. Todos los equipos deben ser formados por personas que compartan puntos en comunes, pero que presentan sus diferencias y peculiaridades. Para entender estas necesidades, una excelente estrategia es hacer reuniones con los miembros del equipo y analizar de forma conjunta. 2, define muy bien el objetivo de tu capacitación en venta. Antes de hacer una capacitación de ventas, es importante tener una idea clara de los objetivos a ser alcanzados a lo largo del proceso. Recuerda que si ofreces una capacitación sin saber su propósito, se trata de algo absolutamente
inviable. Incluso es posible que tus vendedores se pierdan en relaciones a lo que necesitan hacer. 3. Busca palabras claves enfocadas en venta. Cuando se trata de ventas, existen técnicas y estrategias que se aplican de forma global. Uno de los factores que más influyen en esta técnica es el comportamiento del consumidor. Una sugerencia de oro es utilizar herramientas claves para entender cuáles son las mejores claves relacionadas con las técnicas de venta. Recuerda que las técnicas cambian siempre que tu negocio necesita seguir las tendencias del mercado. Por eso analiza siempre las situaciones del mercado y el conocimiento en que se encuentra tu empresa. 4. Estudia a tus competidores. Eso es muy importante, estudiar a tus competidores para conocer y entender las técnicas de venta que se están aplicando. Cada empresa tiene un enfoque diferente y es posible cosechar y darle una mirada a lo que se está haciendo tus competidores. Intenta entender de tus competidores. Intenta entender qué temas se explotan con más intensidad, las técnicas utilizadas y transmitidas a los vendedores y cualquier otro detalle importante. 5. Sí, Daniela, mira, estos 10 consejos lo que busca realmente es que ustedes puedan tener una serie de elementos para poder formar a tu equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo debe tener todas estas características para tú poder enfocarte en las ventas que tú necesitas de tu negocio, ¿sí? O que tú requieres de tu negocio, o los objetivos como tal de tu negocio. Entonces, bueno, ya, dejámoslo ahí. Ya es ese tema también hace parte de los que ya habíamos mencionado, y ahí termina la tercera lección. La cuarta pues la daremos en esta semana, en donde yo creería que también puede ser el mismo sábado, donde los virtuales van a tener que exponer su producto y van a tener que hacer las veces unos de vendedores y otros de clientes. Entonces, si de pronto tienen alguna duda los virtuales con respecto al examen final, que me escriban para poder darle una información más clara y más. De todas maneras, aquí ya hace un ratico expliqué como tal cómo va a ser el examen, y deben entonces ponerse a trabajar en la estructura de ese guión para poder realizar el examen final. No siendo más, entonces los dejo con la culminación de esta tercera lección, y solamente nos quedaría pendiente la de la cuarta, que es el examen final. Que tengan muy buena tarde y gracias por su asistencia. Gracias, Daniela. Bueno, que pase bien.